Hola, en esta primera parte voy a explicar la base teórica del proyecto, qué problema queremos resolver y cómo lo abordamos desde el enfoque de programación por restricciones. Pero primero que todo definamos qué es un CSP. Un CSP o problema de satisfacción de restricciones es un modelo donde tenemos tres elementos principales. El primero, un conjunto de variables. El segundo, cada variable tiene un dominio, que es un conjunto de valores posibles que puede tener como en matemáticas, el dominio de una función. Un conjunto de restricciones que son las reglas que deben cumplirse siempre. Si una regla de esa no se cumple, queda descartada completamente esa solución. La tarea de un CSP es encontrar asignaciones de valores que cumplan simultáneamente todas las restricciones. Si una asignación, como dije antes, viola alguna regla, entonces esa asignación no es válida. ¿Por qué el Sudoku es un CSP perfecto? ¿Por qué? Porque cada celda del tablero es una variable las 81 variables que tendría entonces. ¿Por qué? A1, B4, H7, etcétera. El dominio de cada variable es el conjunto de números del 1 al 9. Y las restricciones son las reglas del Sudoku generales o las normales de siempre. Que ninguna fila puede repetir números, que ninguna columna puede repetirlos y que tampoco las cajas de 3 por 3. Eso significa que resolver un Sudoku es literalmente encontrar valores para cada celda que satisfagan todas las restricciones del tablero. Definamos entonces las restricciones del Sudoku. En nuestro proyecto formalizamos estas reglas como tres tipos de restricciones. Restricción de fila, todas las variables de una misma fila deben tomar valores distintos. Restricción de columnas, todas las variables de una columna deben ser diferentes. Y restricción de caja, 3 por 3. Dentro de cada subcuadrícula los valores tampoco pueden repetirse. Para aplicar esas restricciones agrupamos cada conjunto de celdas relacionadas y le aplicamos técnicas de consistencia que reducen los valores posibles en cada variable. ¿Cuál era el problema principal del proyecto? El objetivo principal del proyecto era construir un sistema en Python capaz de resolver sudokus de cualquier nivel de dificultad, desde muy fáciles hasta niveles imposibles, publicados por sudokumanía.com.ar. Carga, cargar el tablero desde un archivo, interpretar todas las celdas iniciales, aplicar técnicas de consistencia para reducir el tablero lógicamente y finalmente completar cualquier sudoku sin importar lo complejo que fuera. En resumen, nuestro reto fue diseñar un resolver que no solo aplicara lógica humana básica, sino que también pudiera manejar tableros en los que la deducción no era suficiente y donde se debía buscar soluciones a través de exploración sistemática. Ahora que ya vimos el contexto y la teoría detrás del modelo, Juan Manuel explicará cómo se implementan todo esto en el código y cómo funciona paso a paso la clase Sudoku CSP. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un CCP y cómo tenemos planteado el problema del Sudoku, voy a explicar más o menos cómo es el flujo de cómo resolvimos este reto mediante la programación, mediante el código y aplicándolo visto en clase. Bueno, en la primera parte del código lo que vamos a hacer es definir las variables y sus dominios. Como sabemos, un sudoku tiene columnas y filas. En las columnas podemos encontrar valores de la A hasta la I y en sus filas del 1 al 9. Lo que haremos con esto básicamente será un producto para generar las casillas. Entonces la primera casilla va a ser A1, la segunda casilla va a ser A2 y así sucesivamente. Una vez tengamos ya las casillas definidas, lo que haremos es por cada casilla definir un dominio. Luego podemos encontrar la función loadWord. Básicamente aquí cargamos el archivo txt donde copiamos el sudoku traído de la página sudokumanía.com.ar. Como sabemos, los sudokus ya tienen definidos unas casillas fijas. Entonces, básicamente, cargamos esto para ya empezar a restringir nuestros dominios. Luego definimos las siguientes restricciones, que son como las reglas del juego básicas. Entonces tenemos restricciones para las filas, para las columnas y para las cajas. Luego encontramos la función peermap. ¿Qué hace esto? Esto nos ayudará más tarde para aplicar y encontrar los vecinos de una variable específica. Los vecinos de las filas, los vecinos de las columnas y los recuadros. Y ya por último tenemos el bars group, que básicamente es el motor de inferencia, que es básicamente las reglas lógicas de nuestro programa. Entonces tenemos all-diff, exclusive value y naked subsets, que nos ayudan más tarde a reducir el dominio de nuestras variables. Una vez ya definidas nuestras variables y sus dominios, lo que vamos a hacer es aplicar reglas para reducirlo lo máximo posible. De esta manera, luego con la búsqueda, hacerlo lo más eficiente que se pueda. Empezamos con all-diff. Básicamente es la lógica básica de un sudoku. Ya como sabemos, hay casillas ya definidas con valores fijos. Lo que haremos es iterar por cada grupo, fila, columna o caja, buscando casillas ya fijas. Lo que haremos luego de esto es que si encontramos una casilla resuelta, lo que haremos es tomar el valor y lo eliminamos de los dominios de los vecinos. Esto básicamente genera una reacción en cadena y ayudamos a resolver algunos dominios ya establecidos.
La siguiente regla es la de valor exclusivo. Básicamente aplica una lógica inversa. En lugar de mirar una casilla, miramos un número específico del 1 al 9 dentro del grupo y preguntamos, ¿en cuántas casillas de esta fila puede ir el número 5, por ejemplo? Si la respuesta es solo en una, lo que vamos a hacer es que entonces la casilla con ese valor es el único con ese número, sin importar que otros candidatos tengan. Entonces forzamos el dominio de ese valor y activamos nuevamente la propagación. Por último, aplicaremos la regla más avanzada. Entonces implementamos una técnica llamada Naked Subsets o dominios iguales. Aquí buscamos patrones de conjuntos. La lógica es la siguiente: si encuentro n casillas que comparten exactamente el mismo dominio de n valores, por ejemplo, dos casillas tienen un dominio que son 2 y 5, se creará un bloqueo. Entonces sabemos que el 2 y el 5 deben estar obligatoriamente en esas dos casillas. Por lo tanto, podemos eliminarlos de cualquier otra casilla del grupo y de esta manera reducir drásticamente la incertidumbre del tablero. Y luego está la función consistence, que lo que hace es aplicar estas tres reglas hasta que no haya cambios en sus dominios y de esta manera reducir el tamaño de la búsqueda. Bueno, una vez ya reducimos lo máximo posible el dominio de las variables, lo que haremos es aplicar el método de búsqueda. En este caso será backtracking, el cual está dividido en tres funciones principales. El primero, select back order, lo que va a hacer es recorrer el tablero en orden de la A1, A2, A3, etcétera, y lo que va a hacer básicamente es nos va a devolver la primera casilla que encuentre vacía. Luego, lo que va a hacer es, la siguiente función es isConsistent. Entonces, antes de escribir un número en esta casilla, vamos a consultar si esta casilla es consistente. Entonces, comprueba si el valor que queremos probar choca con alguna casilla que ya hemos asignado anteriormente. Para esto usamos el mapa de vecinos para mirar rápidamente la fila, columna y la caja. Si hay conflicto, devuelve false y nos ahorra seguir por este camino. Y por último está el motor principal, que es Search Bar Tracking. En el primer caso lo que vamos a hacer es, ¿qué bar es para asignar? Si la respuesta no es no, básicamente bar is known, lo que vamos a hacer es que ya hemos llenado todo el tablero sin romper ninguna regla y hemos encontrado una solución y la vamos a guardar. Luego está la ramificación. Si no hemos logrado llenar todo el tablero, lo que vamos a hacer es tomar una variable y probamos sus posibles caminos uno por uno. Entonces, básicamente, acá es donde el algoritmo se bifurca creando diferentes futuros posibles. Luego tenemos la llamada recursiva. Si un valor parece válido, o sea, es consistente, lo escribimos en esta asignación temporal y nos llamamos a nosotros mismos para intentar resolver el resto del tablero con este número opuesto. Por último, básicamente, si la llamada recursiva revuelve un false, nos dice que por este camino no hay solución. Entonces borramos lo que acabamos de escribir, le hacemos el paso y probamos el siguiente número. De esta manera aplicamos el backtracking. Bueno, ahora hablemos un poco más de cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos. Bueno, nosotros para este trabajo probamos el sistema con varios tableros de diferentes dificultades, desde la fácil hasta la imposible. En todos los casos, con base en un tablero inicial que nos da la página, el programa lograba mostrar el tablero en el estado después de la consistencia y finalmente el tablero completamente resuelto. ¿Qué es lo que pasaba acá? En tableros fáciles y medios, la consistencia resolvía la mayoría de las celdas, incluso antes de usar backtracking. En tableros difíciles e imposibles, aunque la consistencia reducía menos, sí lograba disminuir muchísimo el espacio de búsqueda, haciendo que el backtracking fuera mucho más rápido. Para el comportamiento del sistema, obtuvimos que fue muy estable en todas las pruebas. Las técnicas de consistencia reducían dominios sin producir inconsistencias, valga la redundancia. Entonces, el backtracking, gracias a que llegaba a un tablero ya parcialmente resuelto, no tardaba demasiado en completar la solución. ¿Esto que nos muestra? Nos muestra una buena interacción entre deducción lógica y búsqueda. Ahora, una de las preguntas más importantes, ¿por qué elegimos backtracking? Bueno, pues nosotros elegimos backtracking porque además de ser un método clásico para la resolución de estos CSPs, eh, el backtracking garantiza encontrar una solución siempre que exista. Además, es sistemático, fácil de implementar y se complementa muy bien con las técnicas de consistencia que aplicamos en este programa. Mientras la consistencia reduce el espacio de valores posibles, el backtracking explora las combinaciones restantes de forma ordenada hasta completar todo el tablero.
Bueno, para ver de una manera más gráfica lo que acabo de decir, tengo los dos siguientes ejemplos que son de sudokus imposibles. Entonces, aquí tenemos el tablero inicial sacado de la página. Luego, en el programa se aplica la propagación de consistencia. Vemos que resuelve varias de las celdas, pero no todas. Entonces, con ayuda del backtracking cronológico, encontramos la solución completa. Aquí, en este segundo ejemplo, más de lo mismo. Tenemos el tablero inicial, se aplica la propagación de consistencia, vemos que llena algunas de las celdas, pero necesitamos el backtracking cronológico para hallar la solución final. Entonces, cuando lo aplicamos, vemos que se halla la solución para cada celda y así la solución del sudoku en general. Como conclusiones finales, con este proyecto se demuestra que los sudokus pueden resolverse de una manera muy eficiente combinando restricciones lógicas con una búsqueda controlada. Además, la estructura que usamos permitió resolver correctamente tableros de todos los niveles y entender cómo funciona exactamente un CSP aplicado a un caso real. Esto fue todo. Muchas gracias.